Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta en otro nuevo tutorial de Computer Tutorials Magnificent, ya que este es nuestro otro canal, el nuevo canal. Como ya les expliqué en el canal anterior, subí un video en el que este va a ser el nuevo canal en donde voy a estar subiendo los videos tutoriales. El otro canal posteriormente lo voy a eliminar, así que suscríbanse a este, que aquí es que voy a estar subiendo los tutoriales. Bueno, en el tutorial pasado les hablé sobre Relative Layout. Eso fue en el quinto tutorial. En el tercer tutorial le hablé sobre el Linear Layout. Les comenté que en este sexto tutorial iba a hablar sobre las diferencias básicas entre un Linear Layout y un Relative Layout, debido a que surge mucho la duda cuando se está iniciando de, al momento de desarrollar una interfaz, ¿qué es mejor usar? Si un Linear Layout o un Relative Layout. Cuando están iniciándose en este mundo del desarrollo en Android, sé que esta duda les va a surgir mucho, si no es que ya les surgió. Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar las razones por las cuales usar uno u otro, según la aplicación que se vaya a desarrollar. Entonces, bueno, aquí iniciamos con un Linear Layout. Tenemos un Linear Layout, tenemos un text view aquí, o un segundo Linear Layout y una imagen con un image view. No me voy a concentrar mucho en explicar qué es un Linear Layout y qué es un Relative Layout, porque se supone que eso ya lo sabemos porque lo expliqué previamente en los otros tutoriales, así que no voy a perder mucho tiempo con eso. Como ya saben, Linear Layout se divide la vista en columnas. Entonces aquí tenemos nuestras tres columnas: la columna del texto, de este text view, la columna de este Linear Layout y la columna de este image view. Ok, ahora, ¿qué diferencias entre las primeras diferencias entre un Linear Layout y Relative Layout? Bueno, como ya les comenté anteriormente, los Linear Layouts se dividen en columnas y los Relative Layout son como contenedores o cajas, por verlo de alguna manera. Una de las principales diferencias, además de esta, es que con los Relative Layout nosotros podemos superponer elementos. Es decir, que un elemento puede estar encima de otro. En cambio, con los Linear Layout no se pueden superponer elementos. Tiene que estar a juro un elemento después de otro, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, según como coloquemos la orientación. Esta propiedad de orientación, como comenté anteriormente, nada más existe en los Linear Layout. Los Relative Layout no tienen esta propiedad. Ok, entonces aquí estamos mostrando un ejemplo de un Linear Layout. Tenemos la primera columna, que es nuestro primer text view, que se llama, que va a tener el texto 1. Vamos a ponerle text size 32 sp. Ok, para centrarlo podemos utilizar varias propiedades, por lo menos. Cuando los text view tienen una propiedad que es test alignment, que es para alinear el texto según lo que ustedes pongan. Pues en este caso, si ponemos center, él va a centrar todo el texto. Esta propiedad es muy útil en ciertos casos, pero por lo general para centrar, porque esta sirve nada más para centrar el texto. Pero si quieres centrar todo tipo de cosas o ubicar en cierto lugar del componente, de la interfaz, cualquier tipo de componente o cualquier tipo de elemento, se usa por lo general el Gravity y el Layout Gravity. Gravity y Layout Gravity. Esto es como para aplicar, como bien dice el nombre en inglés, una gravedad al elemento. Con esto vamos a poderlo ubicar en distintas partes de la interfaz o en distintas partes del componente. En este caso, el texto 1 lo vamos a poder ubicar en distintas partes del componente. Entonces, probemos un ejemplo. Si ponemos Gravity Center, él lo va a centrar automáticamente tanto horizontalmente como verticalmente. Si nosotros ponemos Button, él lo va a centrar, o sea, no lo va a centrar, lo va a mandar hacia abajo, hacia la parte inferior de la interfaz. Nosotros podemos hacer combinaciones: Button Pipe, que es la raya vertical esta, y por lo menos colocarle right, y va a ser button right. De todas formas, esto creo que ya yo lo había explicado en un tutorial pasado, en el tutorial de Linear Layout incluso, pero bueno, esto así que lo vamos a explicar muy rápidamente. Bueno, en este caso vamos a colocarle center. Bueno,
si vieron que tiene un gravity y un layout gravity, ¿no? Ok, en este momento no se nota mucho la diferencia. Para no desviarnos mucho del tema, voy a explicar la diferencia entre estos dos en un próximo tutorial, ¿sí? La diferencia entre gravity y layout gravity, para que tengan bien en cuenta esto. Entonces, la diferencia entre los dos la explicaré en un próximo tutorial. En este tutorial enfoquémonos con la diferencia entre linear layout y relative layout. Ok, ahora vamos con la segunda columna del linear layout. La segunda columna tiene dos botones. En este caso será botón 1, que va a tener el texto botón 1, y botón 2, que tendrá el texto botón 2. Ok. ¿Qué pasa? Aquí en esta aquí podemos ver que, bueno, no le hemos colocado una orientación, así que él está tomando la orientación por default de manera horizontal. Si uno cambia la orientación de manera vertical, él lo va a poner uno debajo del otro. ¿Sí vieron? Vertical, horizontal, vertical. Ok, pero en este caso vamos a tratarlo como horizontal. Ok, entonces vamos a alinearlo. Vamos a colocarle... bueno, vamos a colocar una propiedad muy interesante que tienen los linear layout. Los linear layout tienen lo siguiente: weight, layout weight. ¿Qué significa esto? Weight en español es como peso. Esto indica que se le va a asignar, con esto tú puedes asignar el peso que va a tener este componente dentro de este linear layout, ¿sí? Si en un linear layout, dentro de un linear layout hay varios componentes, tú puedes definir cuál componente va a ser, entre comillas, más pesado que otro. Es decir, cuál va a tener mayor cantidad de espacio que otro. Para que lo entiendan mejor, lo vamos a mostrar aquí. Weight. Para trabajar con weight tenemos que definir si queremos que el weight sea en alto o en ancho. En nuestro caso va a ser ancho, ya que tenemos el linear layout en horizontal. Si nosotros tuviésemos el linear layout en vertical, tendría que ser el alto, trabajar el alto. Entonces, vamos a ponerle 0.5. ¿Qué indica esto? Con esto se indica que este componente va a tener el 0.5, se puede ver como el 50% o la mitad del ancho de este componente, ¿sí? Pero para que funcione el weight tenemos que quitarle la propiedad, o sea, tenemos que colocar en la propiedad width 0 de p para que él trabaje únicamente con el weight, ¿sí? Entonces, obviamente, si colocamos weight en 1, tenemos que colocar weight en todo. No tiene sentido que coloquemos nada más weight 0.5 en el primer botón y en el segundo botón no coloquemos nada. No tiene sentido alguno. Entonces colocamos 0 de p en el segundo botón, colocamos weight y colocamos 0.5. Ahora sí, ven cómo, vamos a acercarlo aquí. Ven cómo ambos botones tienen las mismas dimensiones, o sea, el mismo tamaño tanto en izquierda como el mismo tamaño horizontalmente ambos, o sea, ocupan la misma cantidad de la pantalla, porque le estamos asignando que cada uno ocupe el 50% o la mitad del componente del linear layout. Si nosotros por lo menos al botón 1 le colocamos 0.7, al botón 2 tendríamos que colocarle 0.3. Quiere decir que el botón 1 va a ocupar el 70% del componente del linear layout y el botón 2 va a ocupar el 30% del linear layout. ¿Por qué el botón 2 aumenta su tamaño en altura? Porque como le estamos asignando nada más el 30% en ancho, es decir, a los lados horizontalmente, como le estamos asignando nada más el 30% en ancho, él no puede ocupar más de ese espacio. Y como tiene un texto adentro, para tratar de mostrar todo el texto, él incrementa su tamaño, su altura, para tratar de mostrar todo el texto, porque en cuanto al ancho, él no puede sobrepasar lo que ya le estamos asignando, que es un 30% del linear layout. Entonces, si nosotros vamos a ponerlo entonces match parent, para que vean, match parent, ambos, y ok, entonces ambos ya tienen la altura completa del linear layout. Ahora estamos jugando con el ancho, el width, que en este caso lo estamos trabajando por weight. Entonces, si nosotros ponemos 5 y 5,
estamos de vuelta otra vez a que cada uno va a tener la mitad. Fíjense que ambos vean lo mismo, pero nosotros podemos colocar, por ejemplo, para que se vea mejor, vamos a colocarle que a cada botón va a tener un margin de 20 dp, ¿sí? Ok, para que no se vea como que están ocupando todo el lineal y haya algún espacio de por medio. Ok, fíjense que colocamos un margin de 20 dp y bueno, se ve bastante bien, se ve alineado. Ese es lo importante de linear layout, que todo va a estar alineado. Con el relative layout es un poco más complicado el tema de la alineación, pero bueno, ya vamos, ya que el relative layout es más flexible, ya vamos a ver esa parte. El linear layout es más rígido, todo está, como ya les dije, alineado, no se puede salir de esa manera. Y bueno, nosotros podemos también ponerle, en vez de estos margin, padding aquí arriba como tal al linear layout. Si le colocamos padding al linear layout, va a hacer casi la misma función que el margin que acabamos de colocar a cada uno, con la diferencia de que entre estos dos no va a haber un margen de por medio. Fíjense. ¿Vieron? En cuanto a los otros lados, es exactamente, quedó exactamente que el margin por separado, pero no tiene una separación de por medio, porque acuérdense que en padding, como ya lo expliqué en el tutorial de padding versus margin, aquí se los dejo para que ingresen a su tutorial y lo vean. El padding es un margin interno del componente y el margin es un margen externo del componente. Entonces en este caso nosotros necesitamos que cada componente, cada botón tenga un margen externo, no un margen interno, para que se separen entre sí. Entonces vamos a... Okay. Perfecto, ya tenemos esto. Ok, como pueden ver es muy sencillo. En cuanto a la ubicación, el linear layout es muy sencillo, no tiene nada del otro mundo, es una columna después de otra columna, así de simple. Y bueno, vamos a explicarle otra vez el way, pero ahora de manera vertical para que vean la diferencia. Vamos a colocar la orientación vertical. Acuérdense que bueno, no se va a mostrar porque tenemos width 0, pero si ponemos match parent width, a height le ponemos 0 dp, match parent y height 0 dp. Ok, ahora le estamos indicando que cada botón tiene que agarrar la mitad de la altura del linear layout. Pero obviamente se ve así todo cortado porque nosotros le asignamos un margen externo a cada botón de 20 dp. Si nosotros le quitamos los márgenes, entonces fíjense que en cuanto a altura, cada botón agarra justamente la mitad de la altura del linear layout, ¿sí? Entonces es lo mismo, solamente que de manera vertical. Entonces, para que lo tengan claro, cuando se va a trabajar un linear layout de manera vertical, el way se trabaja con el height. O sea, se trabaja como el height en 0 y se trabaja con el way. Cuando se tiene un linear layout de manera horizontal, se va a colocar el width en 0 dp y el way va a ser nuestro nuevo width. Eso en caso de que quieran trabajar con way, es bastante cómodo en algunos casos, es muy útil en muchos casos. Pero hay otros casos que bueno, ya eso dependerá del desarrollo de la aplicación que estén haciendo o de la interfaz que estén diseñando. Hay muchos casos que es mejor trabajar sin way. Pero bueno, sigamos con el próximo. Tenemos por último la tercera columna de nuestro linear layout, que representa un image view. Ok, un image view, bueno, en estos tutoriales es la primera vez que muestro un image view. Pero bueno, image view, ese componente como tal, lo voy a explicar en un solo tutorial para él, porque bueno, el image view es muy importante y tiene varias propiedades que hay que tomar en cuenta. Entonces bueno, fíjense que aquí tenemos un image view, que es nuestra tercera columna. Todo se ve totalmente alineado, nada del otro mundo. Entonces bueno, esa es una pequeña vista al linear layout. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero con un relative layout, para que vean cómo cambian las cosas. Ok, ahora cambiamos de linear layout a relative layout, ¿sí? Como pueden ver, nada más cambiando estos dos nombres, cambió bastante la interfaz, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que tratar la interfaz como un relative layout y vamos a tratar de que se vea similar
puede que no totalmente igual, pero similar a como estaba el linear layout. Ok. La primera cosa en cuanto a las diferencias es que, como ya les expliqué anteriormente, fíjense que aquí sí se pueden superponer los elementos. Es decir, este text view está debajo de todo, está debajo de todo lo demás. Para que vean esto, vamos a asignar un alfa. Bueno, un alfa no. Vamos a asignar un visibility gone. Es decir, que no va a estar ese componente. Y bueno, no hace falta porque ahí se ve ya el componente, pero vamos a cuestionar el gone. Fíjense, ahí está nuestro texto. Fíjense que él estaba debajo de los otros dos componentes. Ok, la imagen no lo tapaba porque la imagen es una imagen PNG, así que no tiene fondo. Entonces, obviamente, unas partes de la antena de la carita del Android, pero no tapaba todo porque no tiene fondo como tal. Entonces, aquí tenemos nuestro componente, ¿sí? Podríamos decir que este componente está bien, está igual que el componente anterior en un linear layout, pero ahora tenemos un inconveniente, que es que nosotros necesitamos que este componente, este relative layout, se vea igual que el linear layout pasado, que sea como una segunda columna aquí abajo. Pero si nosotros la habilitamos, lo que va a hacer es taparla, ¿sí? Porque aquí los elementos se superponen. Entonces, bueno, primero esta propiedad de orientación no va porque solo esa propiedad es únicamente, la propiedad orientation es únicamente de los linear layout. Ok, ¿cómo hacemos para que este relative layout no esté encima del text view y esté por debajo? Bueno, como ya lo expliqué en el tutorial de relative layout, aquí se los dejo para que lo vean si no lo han visto. Nosotros vamos a utilizar la propiedad above, que le vamos a indicar con esta propiedad que va a estar debajo del componente con ID relative 1. Ok. Disculpen, above no, me equivoqué. Above es que va a estar por encima. Nosotros vamos a usar es below. Ok. Recuerden, above es que va a estar por encima de ese elemento, del elemento que aquí definamos, y below es que va a estar por debajo. Entonces, ya tenemos el relative debajo de nuestro primer componente TextView. Ok, ya se podría ver como que está en cierta forma como en columna. Ok, ahora vamos a mostrar estos dos componentes que son los dos botones. Otra diferencia con respecto entre el linear layout y el relative layout es que en el relative layout no existe, o no existe la propiedad weight. Esta propiedad es nada más para los linear layout. Entonces tenemos que eliminarla y colocarle un width a nuestros botones. Ok, en este caso, bueno, vamos a asignarle 50 dp. En este caso, vamos a asignarle más porque casi no se ve. En este caso, como les dije, un botón está por encima del otro botón, ¿sí? Entonces, recuerden que el orden de superposición es el elemento que esté más arriba en el XML va a ser el que esté más abajo en la interfaz, o sea, que esté al fondo. Y el que esté más abajo en el XML es el que va a mostrarse más por encima en la interfaz. En este caso, como tenemos primero el botón 1 y luego el botón 2, el que se logra ver es el botón 2 que está por encima o tapando al botón 1. Entonces, hay otra propiedad que, así como below y above, que es layout to left of. Vamos a colocarle botón 1. Ok, hay otras propiedades que son layout to left of y layout to right of. En este caso vamos a usar un right, que esto lo que va a indicar, como ya les dije, vean esto lo explico más a detalle en el tutorial de relative layout. Pero bueno, aquí le estamos indicando que este botón va a estar a la derecha de este botón, ¿sí? Entonces fíjense que bueno, ya más o menos vamos
viendo lo similar a un linear layout. Pero el linear layout nos da una gran ventaja en este caso de que es que podemos asignarle con el way que cada botón ocupe exactamente la mitad del linear layout, sea el tamaño de la pantalla del teléfono que sea, del dispositivo que sea. En este caso con el Relative no tenemos esa comodidad, tenemos que asignarle un tamaño a juro de P específicos, y eso es eso nos afectaría cuando vayamos a ejecutar nuestra aplicación en diferentes dispositivos con diferentes dimensiones de pantalla. Entonces no se va a ver igual. Entonces, para que vayan viendo más o menos en qué puede servir un linear layout y en qué puede servir un relative layout. Un relative layout también te puede servir. La ventaja que tiene sobre el linear layout es que es muy flexible para la ubicación de los componentes y que puede superponer los componentes. Entonces, si tú necesitas por ejemplo, una línea, vamos a verlo de esta manera, una línea, un contenedor aquí, que encima de este contenedor tenga dos image view, o sea, se vean dos iconos aquí, por ejemplo, esto sea una imagen y aquí tú quieras poner encima el icono de compartir y el icono de, no sé, de descargar, y encima quieres poner un text view y todas estas cuestiones, y quieres que, no sé, quieres que poner un image view como tipo fondo que ocupe nada más esta parte del fondo, la parte izquierda, y encima de ese fondo quieres poner otros dos botones que hagan otra. Todo eso lo puedes usar es con Relative Layout porque te permite superponer los elementos, cosa que los Linear Layout no te permite. Entonces, vamos a seguir aquí con el ejemplo. Vamos a ponerle entonces 200 dp para que se vea más similar al otro. 200 dp. Fíjense que ahí pareciera que cada uno ocupa la mitad, pero no necesariamente es así. Puede que no esté exactamente la mitad. Y también recuerden que estoy asignando DPs específicos. Es decir, si la resolución de mi pantalla del dispositivo en el que voy a correr la aplicación es pequeña, puede que esto se pase. Y si es grande, puede que más bien falte. Entonces, ese es un detalle importante que con los Linear Layout nos solucionamos muy bien. Ahora vamos a colocar el Image View. Fíjense que ahora le quitamos el GON. Como recuerdan que les dije, él se está superponiendo, pero al principio no pareciera tanto porque él no, es un PNG y no tiene fondo. Entonces no llega a tapar la línea 1, pero fíjense que está tapando la línea 2. Entonces nosotros vamos a colocar de igual manera, below, para que esté debajo de, en este caso, vamos a poner que esté debajo de Relative 2. Ok. Vamos a ponerle wrap content para que vean las ubicaciones que se le pueden dar a este componente. Ok, aquí tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos ubicarlo en el centro? Fíjense que aquí no aparece gravity, ¿sí? Porque tú no le puedes asignar una gravedad a un componente que está dentro de un relative layout, ¿sí? No es como el linear layout que a cada componente tú le puedes asignar una gravedad. Fíjense que ahí cambia. Aquí a los componentes no les puedes asignar gravity si ese componente está dentro de un relative layout. Aunque tú puedes asignar gravity. Tú puedes asignar un gravity a un componente relative layout, ¿sí? Un gravity. Nada más un gravity al relative layout. Fíjense que ya ni siquiera aparece layout gravity, que era el otro tipo de gravity que les voy a mostrar en un próximo tutorial explicando la diferencia de ambos. Layout gravity solo funciona para los linear layout. En relative layout puedes asignar gravity, pero solo al componente relative layout. Si este relative layout tiene por dentro dos botones, tú a los botones no le puedes asignar un gravity, ¿sí? Ok, entonces, como no le podemos asignar un gravity a este elemento, a esta imagen, ¿cómo la ubicamos en el medio? O sea, en el centro. Bueno, hay dos formas. Que por medio de márgenes, margin, vamos a asignarle margin de P. Uy, fue mucho. Y así vamos poco a poco. Pero vieron que es más complicado. Vamos a asignarle ahora nada más márgenes por la izquierda y márgenes por arriba. Vamos a ponerle 2 dp, 200 dp, y por arriba vamos a ponerle 150 dp. 150 dp. Vamos a ponerle 160, 65. Este vamos a ponerle 30 nada más. Fíjense, ahí pareciera que está centrado, pero no necesariamente está exactamente centrado porque le estamos asignando medidas específicas. Cuando lo ejecutemos en pantallas de diferentes resoluciones, esto va a cambiar totalmente. Si una pantalla es muy grande, el elemento puede quedar como por aquí. Si la pantalla es pequeña, puede llegar como por aquí. Entonces,
fíjense que esa parte de la linear layout nos ayuda bastante, pero el relative layout, no se crean, tiene también sus propiedades con las que podemos alinearlo, las cuales las expliqué en el tutorial de relative layout y ahorita las vamos a poner en práctica para este ejemplo, que es center horizontal. Le estamos diciendo que va a centrar horizontalmente. Si le ponemos falso, es que no lo va a hacer, y si le ponemos true, que es verdad, lo va a hacer. Entonces aquí el centro horizontalmente, ¿vieron? Ahora solo tenemos que poner un center vertical. Le ponemos true y ya. ¿Qué sucedió aquí? Aquí fíjense que no centró verticalmente en este espacio que queríamos, ¿no? Porque este center vertical va a centrar verticalmente es en la pantalla completa, o sea, el centro de la pantalla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes creerán que si yo por lo menos aumento aquí a 200, fíjense que les dije que centraba en la pantalla, pero sin embargo ahorita está abajo del centro. Claro, porque aquí están chocando dos propiedades. Yo le dije que centrara verticalmente en la pantalla, pero le dije que siempre estuviese por debajo del relative 2. ¿Sí? Entonces, por más que yo le dije que centrara verticalmente, él no se va a superponer al relative 2 porque yo le dije que siempre esté debajo. Entonces, en este caso, no nos sirve esta propiedad, la de centrar verticalmente. ¿Qué tal si hacemos esto? Tampoco nos sirve. Esta lo que está diciendo es que centremos según el padre. Entonces, en este caso, el padre es el elemento raíz. El padre de este image view es este relative layout raíz. Y bueno, él está centrado, solamente que está centrado en toda la pantalla. Está centrado según este elemento en toda la pantalla. Pero nosotros queremos que se centre en este espacio de elemento nada más. Bueno, entonces, como pueden ver, en este caso podemos usar align parent con, por ejemplo, vamos a alinear no sé, button. Vamos a alinearlo al inferior de relative 2. No sé, podemos probar align parent, que se alinee en la parte inferior. Vamos a ponerle true. ¿Sí ven? En este caso le estamos diciendo que alinee en la parte inferior del padre. ¿Sí? Y de esta manera él está alineándolo, o sea, en el centro, colocándola en el centro, pero una manera un poco más compleja que como lo habíamos visto en la línea layout. Por ejemplo, si yo le quito el below, él se va para la parte inferior de la pantalla, porque le estamos diciendo que está en la parte inferior de la pantalla, ¿sí? En este caso podríamos centrar. Ok, fíjense que en este caso sí podríamos centrar según el padre, tanto vertical como horizontalmente, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque le quitamos el below. Pero si nosotros colocamos el below, le estamos indicando que a juro tiene que estar justo debajo del relative 2. ¿Vieron cómo se pegó? Porque tiene que estar justo debajo del relative 2, o sea, pegado al relative 2. O sea, si lo quitamos, lo logramos centrar según la pantalla, pero si lo colocamos, tiene que estar pegado. De la misma manera con el align parent button. Es decir, si nosotros, ya, no es align button, es align parent button. Si nosotros decimos true, fíjense que él se alinea. ¿Por qué? Porque lo estás tratando de mandar a la parte inferior de la pantalla, del padre de la pantalla, pero le estás diciendo también que él tiene que estar justo debajo del relative 2, pegado al relative 2. Entonces él intenta jalarlo hacia abajo, hacia el final de la pantalla, pero también lo deja pegado al relative 2. Entonces de cierta manera lo está centrando la imagen, o sea, la pequeña imagen que está en el centro, pero vieron cómo tiene el espacio en la parte superior y el espacio en la parte inferior. Entonces
es un poco diferente. Si esta imagen tuviese fondo y no fuese un PNG, si tuviese fondo, el fondo se viera todo estirado, ¿sí? Pero bueno, es una forma de trabajarlo, de lograr centrarlo, de alguna forma lo logramos centrar. Entonces vieron que no es tan fácil centrar o ponerle que si ambos estos dos botones van a tener exactamente la mitad de un lado y del otro. Vieron que no es tan sencillo como con los linear layout, pero sin embargo con los relative layout, como les expliqué, es más útil para superponer elementos, es más flexible si queremos tener por lo menos en esta primera columna, si queremos tener una imagen que nada más como fondo abarque nada más la primera parte, la primera mitad, y que encima de esa imagen que abarca nada más la primera mitad, encima queremos poner dos botones, uno de descargar y uno de compartir, y así sucesivamente muchos más componentes, queremos mezclar muchos más componentes. Eso lo podemos hacer a través de un relative layout. Con un linear layout no podemos superponer tantas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha sido todo este tutorial. Recuerden, en un próximo tutorial estaré subiendo la diferencia entre un Gravity y un Layout Gravity. Propiedad, el Layout Gravity, propiedad, recuerden que nada más aparece en los Linear Layout. Entonces, próximo tutorial, diferencia entre el Layout Gravity y un Gravity. Y bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Espero lo hayan entendido. Cualquier duda déjenme en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo tutorial aquí en Computer Tutorial Magnificent, ahora con un nuevo Magnificent. Hasta luego, saludos y bendiciones a todos.